comenzamos un viaje que nos va a llevar a conocer ciudades conectadas por el mar Mediterráneo. Milán, Venecia, antigua potencia y una de las ciudades más hermosas del mundo, incluyendo a las islas de Murano y Burano. Dubrovnik en Croacia con su casco antiguo perfectamente conservado. Bari en el sur de Italia, donde todavía hoy las señoras hacen la pasta a mano en el medio de la calle. Y luego nos vamos a las islas griegas para descubrir lugares encantadores en los acantilados de Santorini o playas paradisíacas en la isla de Míkonos. Un recorrido que nos va a llevar a conocer algunas de las ciudades más impresionantes del planeta y paisajes espectaculares que combinan historia, tradiciones y mucha diversión. A través del Mediterráneo vamos a recorrer el sur de Europa. Desde el año 2011, Croacia y Dubrovnik son escenarios clave de la serie de HBO Game of Thrones. Sus murallas ancestrales, de casi 2 kilómetros de longitud, las mejores conservadas de Europa, atrajeron al turismo y otras producciones de Hollywood, como el último episodio de Star Wars, cuyo rodaje se hizo justamente en las calles de Dubrovnik. En los últimos años se puso de moda como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. El lugar más visitado es la muralla, que recibe alrededor de 1 millón de personas por año. Recorrerla lleva aproximadamente 2 horas y vale la pena porque desde ahí se puede apreciar la impresionante posición sobre los acantilados y las espectaculares vistas de las casas, iglesias y palacios medievales. Recorrer Dubrovnik hoy es realmente una maravilla, un espectáculo para los sentidos. Durante toda su historia, Dubrovnik supo mantener una posición privilegiada, estando en el medio de 2 grandes imperios que se conquistaban mutuamente. Hoy es uno de los destinos turísticos más importantes y atractivos del mundo, y por eso es justamente conocida como la Atenas dálmata o la Perla del Adriático. Llegamos a una de las ciudades más hermosas de Europa, considerada uno de los mejores lugares del mundo para vivir. Tiene fortalezas y algunos de los palacios, iglesias y edificios más espectaculares y grandes del mundo. Es considerada la perla del Danubio. Vamos a conocer Budapest. Presenta a Carrasco Viajes. Acompáñanos en abril a Budapest, Viena, Alemania, Ámsterdam, Praga y París. El 13 de abril salimos para conocer una zona única de Europa de una manera inolvidable. Budapest, Viena, Alemania, Ámsterdam, Praga y París, recorriendo el Danubio en una de las compañías de cruceros fluviales más prestigiosas del mundo, con todo incluido, cupos muy limitados. Informate por el 26048330 o en carrascoviajes.com.uy. Croacia es un país con costas al mar Adriático, situado entre Italia y los Balcanes, rodeado por Eslovenia, Albania, Montenegro y Bosnia-Herzegovina. Dubrovnik, conocida como la Atenas dálmata o la Perla del Adriático, conservó intacta su belleza durante más de 1000 años.
Desde aquí se ve perfectamente la ciudad amurallada de Dubrovnik, que se distingue por sus 2 kilómetros de muralla de 25 metros de altura. De este lado se nota que es una muralla doble que la protegía del lado de la tierra, y del lado del mar una muralla simple. Ese pequeño puerto amurallado fue durante 800 años la República Independiente de Ragusa. Se ve perfectamente ya la ciudad amurallada. Ahora estamos llegando a la doble muralla y del otro lado se ve cómo se extiende la ciudad fuera de los muros, pero la mayor concentración está intramuros, que fue lo que se conservó durante cientos de años, intocado a pesar de las invasiones que pasaron por este lugar. Recordemos además que la ciudad de Ragusa, hoy Dubrovnik, competía con la República de Venecia, lo cual era mucho decir, y los venecianos siempre quisieron anexarla para su territorio. Finalmente fue conquistada por Napoleón, como ocurrió con gran parte de la Europa de esa época y todo el entorno del mar Mediterráneo. Ya estamos llegando a la parte baja del terminal, del teleférico, y desde aquí vamos a caminar por la ciudad vieja. Parece mentira que esta ciudad haya sobrevivido a las diferentes invasiones y se haya mantenido prácticamente intocada. 2 kilómetros de muralla en perfecto estado desde hace miles de años, y todas las construcciones interiores del casco antiguo son realmente una joya. Dubrovnik fue durante siglos una ciudad-estado. De hecho, hasta principios del siglo XIX, cuando la conquista Napoleón, mantenía relaciones diplomáticas y comerciaba con dos grandes rivales, Oriente y Occidente. Desde el año 2011, Croacia y Dubrovnik son escenarios clave de la serie de HBO Game of Thrones. Sus murallas ancestrales, de casi 2 kilómetros de longitud, las mejores conservadas de Europa, atrajeron al turismo y otras producciones de Hollywood, como el último episodio de Star Wars, cuyo rodaje se hizo justamente en las calles de Dubrovnik. Para tener una idea de la importancia de esta ciudad, en el siglo XV, Dubrovnik tenía 40.000 habitantes y fue una de las ciudades más grandes de Europa. Por ejemplo, en esa época, Londres tenía prácticamente la misma población que Dubrovnik. Tengo que decir que estoy absolutamente sorprendido con esta ciudad. La verdad, hermosa es poco. Tiene todo lo que se necesita para que uno se sienta feliz. Vean lo que es esto. Vamos a girar por una de estas calles. Por ejemplo, de este lado que sube, ¿no? Dejamos la principal, que es la única recta y ancha. Y vean lo que es esto. Todo el resto de la ciudad es así. Maravilloso, maravilloso. Vean, esto es una simple lavandería. Vean en el entorno en que está. Tiendas, restaurantes, bares, la señora colgando la ropa, un pub irlandés. Miren lo que es. No, espectacular. Adentro de la caverna hay un pub. Al lado de la señora colgando la ropa, al lado de la lavandería. ¡Ay! Vamos a caminar un poco más. Hay que estar preparado para subir muchas escaleras, ¿eh? Pero vale la pena recorrer cada rincón. Lo más interesante es perderse por las calles. Acá llegamos a otro cruce.
Todo acá tiene una magia que se deja ver en cada una de las piedras que están en las paredes. Y esa magia es justamente la que llevó a que en este lugar se grabara Game of Thrones. Es un set enorme, prácticamente no hay que hacerle nada a esta ciudad antigua para que dé la sensación de que estamos en un reino medieval. Simplemente sacarle las cartas de los restaurantes y nada más. Y algunos aires acondicionados que hacen la vida un poco más llevadera, sobre todo en el verano, donde aquí puede llegar a haber hasta 40 grados. La mejor época para conocer esta ciudad es otoño o primavera. En invierno también hace frío. Pero como estamos junto al mar Mediterráneo, también el clima es templado. Y eso es otra de las razones por las cuales prosperó este sitio como un punto de comercio estratégico y fundamental dentro del mar Mediterráneo. Estamos en el Adriático, pero recordemos que el mar Mediterráneo es muy grande y cada uno de los pequeños mares, pequeños entre comillas, mares que van formando el Mediterráneo tienen distintos nombres. Esta zona se caracteriza por ser el Adriático, que además también es el lugar donde está Venecia, rival natural histórico de la ciudad de Ragusa, hoy Dubrovnik. La única persona a la que Dubrovnik le construyó un monumento era un marino. La República no levantó monumentos a nadie, con excepción de los santos, porque se decía que nadie estaba por encima de la ciudad. El monumento se erigió en el patio del Palacio Ducal, donde todavía está, y la estatua se puede ver en el 6º episodio de la 2ª temporada de Game of Thrones. Y en las plazas de Dubrovnik uno se puede encontrar con la vida tranquila, como si fuera un pueblo. Las ferias venden los productos locales, artesanales en su mayoría, porque tengamos en cuenta que al no haber una gran población y tampoco industrias que rodeen la ciudad, la producción se hace en pequeñas huertas. Y esa pequeña producción es la que venden también los habitantes de Dubrovnik, sobre todo últimamente a los turistas, que desde la aparición de la serie Game of Thrones llegan en masa a la ciudad. Algo bueno, porque a los productores locales les va muy bien y además es algo que caracteriza a estas pequeñas ciudades croatas, donde los habitantes locales están muy contentos de recibir al turista, y eso se ve generalmente cuando vamos a comprar algo. Siempre hay una sonrisa y a uno lo hacen sentir realmente como en casa. Durante la Edad Media, la ciudad fue un importante centro de espionaje, porque los habitantes tenían buenas relaciones con Turquía y también con Occidente. De ahí que de los dos lados, de Turquía y de Occidente, llegaran espías a Dubrovnik para obtener información de su rival. Los gobernantes de la ciudad tenían buenas relaciones con los dos lados y recibían a estos espías, por supuesto tratándolos de igual a igual. De esa manera, la ciudad se mantuvo durante siglos aislada de las guerras e invasiones que de uno u otro lado destruían territorios a su alrededor. Por eso, hoy Dubrovnik está prácticamente intacta y conservada de la misma forma que hace 1000 años atrás. Permanentemente recorriendo las calles de la ciudad antigua nos encontramos con estas cosas. Hay manifestaciones artísticas en cada esquina, algunos tocando instrumentos solos y, como en este caso, una banda en el medio de la plaza principal. Vean lo que son cada uno de los pequeños restaurantes familiares que se encuentran en estas calles. Hay cientos. Uno puede optar entre el que quiera, pero todos son espectaculares. Vamos a ver qué hay por allá.
Permanentemente por la ciudad antigua y las calles de Dubrovnik encontramos estos pequeños restaurantes. Hermosos porque además las mesas están directamente sobre la vereda y uno puede disfrutar de la vista, de la gente que pasa y del ambiente distendido que hay en la ciudad antigua. Para comer estamos hablando de unos 10, 15, 20 euros como algo muy caro. O sea que por 10 euros uno puede almorzar perfectamente, siempre teniendo en cuenta que hay que cambiar dinero porque si no se paga con tarjeta, en ningún lugar prácticamente se aceptan euros. En todos lados uno puede escuchar buena música y además rodeado de un entorno espectacular. Esta es la calle principal de la ciudad antigua de Dubrovnik y coincide también con un hecho histórico porque la mayoría de esta ciudad son calles muy estrechas medievales que no siguen una línea recta, pero esta sí, porque aquí estaba la antigua muralla. Cuando la ciudad se extendió ya hace muchos siglos, esta muralla se tiró abajo y se construyó otra más lejos y por eso es prácticamente una de las pocas calles anchas y rectas que hay en el centro histórico. Cuenta la leyenda que fue fundada por los griegos, conquistada por los romanos y destruida por un gran terremoto en el siglo IV. Quedaron dos islotes separados por un canal. En uno vivían los descendientes de los romanos y llamaban a su ciudad Ragusa. En el otro islote vivían croatas que llamaban a su ciudad Dubrovnik. Se dice que con el tiempo rellenaron el canal hasta convertirlo en tierra firme y unieron las dos ciudades en una, la Dubrovnik actual. El canal se convirtió en la calle mayor, levantaron muros de protección y en el siglo XIII ya era una gran ciudad amurallada. Durante la época en que duró la República de Dubrovnik, hasta el año 1808, se nombraron 5.366 príncipes. Esto nos da una idea de la importancia y además del gran desarrollo económico y de la cantidad de dinero que entraba a la ciudad, sobre todo por la posición diplomática y por el comercio, favorecido por el punto estratégico en que se encontraba la ciudad. Ya en el siglo XX, durante la Guerra de los Balcanes, la ciudad fue bombardeada y la zona estuvo aislada durante mucho tiempo. Pero en los últimos años se puso de moda como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. El lugar más visitado es la muralla, que recibe alrededor de 1 millón de personas por año. Recorrerla lleva aproximadamente 2 horas y vale la pena porque desde ahí se puede apreciar la impresionante posición sobre los acantilados y las espectaculares vistas de las casas, iglesias y palacios medievales. A pesar del turismo, dentro de los muros todavía viven unas 2.000 personas que no se quieren mudar de ese lugar porque es su casa desde hace varias generaciones atrás. Tengamos en cuenta que cada piedra que compone esta ciudad tiene cientos de años, a veces más de 1000, sobre todo en los cimientos. Si durante 800 años esto fue la República Independiente de Ragusa, el poder que ostentaba era muy grande y por eso las construcciones eran magníficas. Dejamos un poco la calle comercial y vamos a subir por esta para tener una idea de cómo vive la gente naturalmente aquí. Esto es un barrio, digamos, ¿no? Estamos a prácticamente una cuadra de la calle principal y del movimiento grande de la ciudad y sin embargo vean la tranquilidad, las puertas de las casas abiertas, muchas plantas, no vemos absolutamente ni un papel en el suelo. La limpieza de este lugar sorprende. Y aquí estamos entrando ya donde las señoras cuelgan la ropa, ponen sus plantas en la vereda y por ejemplo muchas de estas casas se alquilan porque hay la opción de quedarse fuera del casco histórico, que es más barata, o dentro. Vale la pena pagar un poco más y quedarse dentro porque uno está viviendo en esta atmósfera medieval que nos rodea
a medida que recorremos cada una de las calles y subimos cada uno de estos escalones. Miren lo que es. Imagínense vivir allá arriba, ir a la feria allá abajo y olvidarse de comprar los tomates. Tener que volver es fácil, pero para regresar a la casa hay que subir estos escalones. Se calcula que desde la parte baja hasta la de arriba hay más de 1000 escalones. Así que no hace falta ir al gimnasio, acá se hace ejercicio solamente yendo a comprar la verdura. Las calles son muy estrechas y si vemos en las fachadas, miremos hacia arriba, vamos a notar unas salientes de piedra. Esas salientes de piedra son originales, de la época en que esto era la República de Ragusa. Algunas tienen más de 500 años de antigüedad y se utilizaban en esa época como soporte para colgar o bien algunos techos de madera o bien en algunos casos vamos a notar que algunos tienen un agujero. Esos agujeros se utilizaban para colgar telas o diferentes pancartas de la época. Tenían un uso múltiple y generalmente estaban colocados en calles estratégicas donde había que poner símbolos que identificaran a las familias con la población local, con los gobernantes locales. Vean lo que es la vista, ¿no? Por ejemplo, yo vivo acá, tengo muy poca luz, ¿no? Porque las calles son angostas, las casas son de grandes muros de piedra y aberturas pequeñas justamente para defenderse en el caso de que la ciudad fuera atacada. Pero, por otro lado, a pesar de que en el interior no hay mucha luz, sin embargo, si uno abre la ventana simplemente tiene vistas increíbles, porque toda la ciudad está sobre laderas empinadas y por eso nadie se puede quejar de que su balcón no tiene un paisaje espectacular. Bueno, ahí sale una señora con sus elementos de limpieza. Yo no puedo creer que esto sea así. Realmente para que esto se mantenga así tiene que estar permanentemente limpiando. Y el esplendor de Dubrovnik se ve en todo momento por las calles. Tengamos en cuenta que el auge de esta ciudad fue durante el siglo XV y al ser una ciudad amurallada tenía que tener reservas principalmente de agua. Lo más difícil era sostenerse cuando eran asediados. Entonces, durante el siglo XV se construyó esta gran fuente y reservorio público de agua. Todavía funciona hasta hoy y era uno de los puntos principales a defender en la ciudad. Se salvó incluso de la guerra del año 1991 y también es uno de los monumentos históricos que se mantienen hasta hoy. Esta ciudad tiene más de 300 monumentos históricos protegidos por la UNESCO y por eso es declarada Patrimonio de la Humanidad. La mayoría de las iglesias de Dubrovnik son católicas y algunas se construyeron con la esperanza de terminar con catástrofes que asolaron la ciudad. Así, por ejemplo, la iglesia de la Santa Salvación se construyó para salvarse de los terremotos, cuando en el año 1667 un temblor destruyó casi todos los grandes edificios. La iglesia de San Roque, por ejemplo, se construyó para salvarse de la peste, porque se creía que esta era un castigo divino y de esta forma alejarían a la enfermedad de la ciudad. Dentro de la iglesia de San Francisco de Asís hay una farmacia del año 1317 donde todavía hoy se hacen lociones y medicamentos con las mismas recetas de hace cientos de años atrás. Recorrer Dubrovnik hoy es realmente una maravilla, un espectáculo para los sentidos. Es trasladarse en el tiempo y volver atrás cientos, miles de años o incluso formar parte de escenarios de grandes películas como Game of Thrones o Star Wars. Durante toda su historia, Dubrovnik supo mantener una posición privilegiada estando en el medio de dos grandes imperios que se conquistaban mutuamente. Hoy es uno de los destinos turísticos más importantes y atractivos del mundo y por eso es justamente conocida como la Atenas dálmata o la Perla del Adriático.
Ahora, aunque esté en cualquier lugar del mundo, estoy en el banco. Sí, estoy haciendo un pago en mi banco. Gracias a eBrow muevo la economía donde quiera y como quiera. Solo tenés que bajar la app Brow y haces todo desde tu celular. eBrow de Banco República. Fácil, cómodo y seguro. Estamos llegando a la perla del Danubio. Vamos a entrar a Budapest. Estamos cruzando varios puentes. El primer puente fue construido en el siglo XIX. Hasta ese momento la ciudad estaba dividida en dos. Más bien eran dos ciudades, Buda y Pest. De este lado tenemos la ciudad de Buda y de este lado tenemos la ciudad de Pest. Estas dos ciudades se unieron formando la gran ciudad actual. Durante la Segunda Guerra Mundial, Budapest fue bombardeada y muy destruida. De hecho, los puentes, y su puente más importante, el que vemos al fondo, el puente de las cadenas, fue destruido por los nazis. Luego, la reconstrucción utilizó prácticamente el 90% de los materiales originales y vemos el puente casi como era antes de su destrucción. Hoy, navegar de noche frente a los edificios y a los monumentos de Budapest es increíble porque las luces le dan un paisaje totalmente diferente. Podemos apreciar de otra manera la arquitectura de esta hermosísima ciudad. Lo que vemos al fondo es lo que se conoce como la Estatua de la Libertad de Budapest. En realidad es un monumento a la liberación cuando las tropas rusas entraron en la ciudad y expulsaron a los nazis. A partir de ese momento, Hungría quedó bajo el dominio comunista y ese monumento todavía sigue recordando la liberación de Budapest en la Segunda Guerra Mundial. Mientras atravesamos los puentes, pasamos muy cerca. Todos los barcos tienen unas alturas designadas, no se pueden pasar, porque si no tocarían. Tengamos en cuenta que el río Danubio sube y baja con sus mareas, así que todos los barcos tienen un toque. Por lo tanto, son muy bajos, son angostos, como vemos, justamente por la navegación en el río, pero son muy largos. Eso también es algo que los diferencia del resto de los barcos que vemos en otras partes, sobre todo.
Y ahora estamos pasando frente al edificio más espectacular de Budapest. Este es el Parlamento, que fue construido en 1885 y rememora el Parlamento inglés. Realmente es un edificio increíble. Vean lo que es iluminado de noche. Deja sin aliento y además tenemos en cuenta que estamos frente a la orilla del Danubio. Por lo tanto, le da un marco espectacular. Es como si fuera prácticamente un cuadro pintado en las orillas del río. Vale la pena detenerse a observar cada detalle porque cambia totalmente de día y de noche. Las gaviotas que vuelan encima, generalmente las vemos encima de varios edificios. De noche lo hacen porque las luces y el calor que genera el edificio, calentado por el sol de día, se eleva. Entonces esa corriente que hace que el aire caliente suba es aprovechada por estas aves que van girando en círculos sobre los edificios. Así que generalmente cuando hay un gran edificio podemos ver las aves volando alrededor. De noche, por supuesto. Vamos a ver el Parlamento. Llegamos a una de las ciudades más hermosas de Europa, considerada uno de los mejores lugares del mundo para vivir. Tiene fortalezas y algunos de los palacios, iglesias y edificios más espectaculares y grandes del mundo. Es considerada la perla del Danubio. Vamos a conocer Budapest. Este es el barrio judío de Budapest y el edificio que tenemos al fondo ocupa varias manzanas. Es la segunda sinagoga más grande del mundo y la más grande de toda Europa. En esta ciudad vale la pena caminar porque las calles son hermosas, los edificios espectaculares y además está muy cuidada con flores todo el tiempo. La bicicleta también tiene su lugar. Por todos lados hay ciclovías y vemos mucha gente andando en bicicletas o incluso hay un sistema de bicicletas para alquilar cuando se viene desde otro lugar. Así que Budapest realmente vale la pena ser caminada porque tiene muchas peatonales y sobre todo la rambla contra el Danubio, el paseo contra la costa del río, es realmente increíble porque ahí a lo largo de los siglos se fueron desarrollando los edificios más importantes de la ciudad. El transporte público en Budapest es muy eficiente. Funciona el metro, un metro histórico, uno de los más antiguos del mundo, funcionan los trolebuses y funcionan los tranvías. O sea que el sistema eléctrico es muy importante, sobre todo en la parte antigua de la ciudad.
cafés son imperdibles. Hay que hacer un recorrido solamente para ir a conocer cada uno de estos cafés. Pero además, la comida es espectacular. Estamos caminando por la calle y nos encontramos permanentemente con este tipo de cosas. Comida muy rica, comida gourmet. Estamos hablando de salmón, caviar, muy bien preparada, muy bien presentada y sin embargo muy barata. Estamos hablando, por ejemplo, de que aquí nos ofrecen caviar o salmón con queso camembert y algunas preparaciones de verduras por solamente $1. Y para recorrer el centro de Budapest a pie hay muchas calles peatonales. La mayoría de los grandes edificios están dentro de este circuito peatonal. Aquí atrás, por ejemplo, tenemos una de las iglesias más grandes de Europa. Es la Basílica de San Esteban. El río Danubio separa dos ciudades, o más bien separaba dos ciudades. De este lado está Buda y de este lado está Pest. Para unirlas se construyó este puente, fue el primero que se levantó y se llama el Puente de las Cadenas. Este puente fue destruido totalmente cuando los nazis se retiraban de este lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Luego fue reconstruido prácticamente con el 90% de los materiales de desecho que habían quedado del puente anterior. Desde esa época, incluso desde antes, desde el principio en que se empezó a construir, fue un puente muy importante, porque unió las dos ciudades, Buda y Pest. Es espectacular estar acá arriba del puente, porque además podemos desde aquí ver prácticamente toda la historia de la ciudad. ¿Cómo es esto? Bueno, en la parte de Buda están los castillos y las fortalezas de los antiguos gobernantes, porque esta zona tuvo un gran auge durante el Imperio Austrohúngaro, que terminó en 1918 con la Primera Guerra Mundial. Recordemos que del Imperio Austrohúngaro después se dividieron muchos países que todavía forman Europa hasta hoy. Así que esta era una ciudad donde los emperadores se reunían y vivían, recibían a los mandatarios, y desde aquí se decidía gran parte de lo que hoy es el continente europeo. De este lado, del lado de Pest, hoy está el Parlamento y la ciudad tiene mucho más movimiento que del lado de Buda. O sea que para el lado de Buda podemos conocer primero los palacios y los castillos, y para el lado de Pest podemos conocer las peatonales, los cafés, las iglesias y la mayoría del movimiento de día y de noche de esta hermosísima ciudad. Desde la altura del castillo de Buda podemos ver Pest, y ahora entendemos por qué la fortaleza se construyó en este lugar, porque la zona es totalmente plana y sin embargo esta es una altura que destaca a lo largo de kilómetros y kilómetros de distancia. De hecho, desde aquí se puede ver hasta el horizonte, y eso era algo muy importante porque se estaban defendiendo de los turcos otomanos. De este lado está el castillo de Buda. Un ingrediente fundamental del goulash es la paprika. La paprika es el pimentón, y el pimentón en general se usa picante. Como este es un bar tradicional, probablemente tenga. Yo le pedí que no me trajeran picante y sin embargo me trajeron este para que le agregue por si le falta. Así que vamos a ver cómo está. Muy rico, espeso, porque además el pimentón, la paprika, no lo utilizan solo para condimentar, la utilizan también para darle, para espesar, como si fuera harina, le ponen mucha.
Y en este caso le pusieron mucha de la picante. Le pusieron mucha de la picante. Dios mío. Me termino este plato, voy a tener que cruzar el Danubio Nago por abajo del puente. Menos mal que me trajeron esta, porque si le llega a faltar le pongo un poquito. ¡Pah! Presentó Carrasco Viajes. Acompáñanos en abril a Budapest, Viena, Alemania, Ámsterdam, Praga y París.